Bienvenidos y bienvenidas a Cibercultura. El podcast de hoy estará dirigido por Natalia Vargas, quien les habla, y Daniela Pérez. El día de hoy vamos a tener una dinámica muy diferente, pues nos centraremos en discutir las capacidades y dificultades que implica el ciberpoder, pues ante el creciente boom del ciberespacio, que lo hemos evidenciado, pues la demanda de tecnología ha hecho que los estados-nación sean más vulnerables a los ataques cibernéticos. Por esto nos centraremos en analizar a un país vecino de la región, México. Se estarán preguntando por qué México. A continuación les comentaré, pero para dar un abrebocas, este país latinoamericano tiene una situación peculiar, pues se sitúa entre los primeros países que más ataques cibernéticos recibe en América Latina, pues para el 2021 ocupaba el quinto lugar en registro de ataques informáticos según el mapa de ciberamenazas de Kaspersky. A pesar de esto, desde el 2019, México se toma líder regional por las altas inversiones en la industria de la seguridad digital. Tengan presente que a lo largo de este podcast estaremos desarrollando las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles son las características del ciberpoder de este país? ¿Y qué aspectos se deberían mejorar? Con el propósito de entablar un análisis que nos lleve a la respuesta de este y nos basemos en los postulados de autores como Antonio Aguilar, Joseph Nye, Ekaterina Kosevich, y también tendremos en cuenta algunos indicadores como es el de National Cyber Power Index del 2020, los cuales nos ayudarán a entender las dinámicas del ciberpoder en la agenda mexicana. Antes de empezar a responder estas preguntas, es importante mencionar que nos centraremos teóricamente bajo el análisis neorrealista. Según Aguilar, el cual destaca que el ciberpoder no llega a reemplazar el espacio geográfico y tampoco anula la soberanía del Estado. Es por esto que este enfoque expresa que el ciberespacio es una arena que debe ajustarse al dominio y control del régimen jurídico de los gobiernos de cada país, el cual debe estar en sintonía con una agenda global para la gobernanza del Internet. Exactamente, Dani, así es. Es por ello que el neorrealismo se ajusta con el Estado mexicano, puesto que en México la ciberseguridad hace parte de la estrategia de seguridad nacional, dado que ante la existencia de amenazas, los retos que supone la aceleración tecnológica obliga a México a mejorar sus capacidades legislativas para que éstas se consoliden, para que consoliden doctrinas que securiticen el ciberespacio para así poder salvaguardar la integridad y soberanía de la nación, tras la creciente vulnerabilidad que acogió el Estado mexicano bajo la existencia de ciberamenazas y ciberataques durante estos últimos años. A su vez, Nata, cabe decir que México presenta una fragilidad en materia de defensa, pues se han visto subyugados a las consecuencias políticas y económicas del ciberpoder de otros actores. Los efectos negativos más notables fueron en el caso de Cablegate y Rams Tower. En dichos casos, el Estado mexicano muestra la importancia y la necesidad de elevar el carácter de esquema de seguridad nacional y la construcción de las capacidades en ciberdefensa. Esto coordinándose con los postulados neorrealistas que se irán desarrollando a lo largo del podcast. Ahora bien, Nata, para empezar a discutir sobre las capacidades del ciberpoder de México, me gustaría que nos basáramos en el concepto de ciberpoder de Joseph Nye como guía durante esta pregunta. Concuerdo contigo, Dani, pues pienso que debemos tener muy claro el concepto de ciberpoder. Y pues teniendo en cuenta a Joseph Nye, se refiere al poder nacional con el que cuenta un país para hacer uso de este dominio, con el fin de alcanzar sus intereses nacionales y de salvaguardar la integridad de la nación. Esto es muy importante y de mucha utilidad para poder explicar posteriormente las características del ciberpoder mexicano. Sí, Nata, pues según Aguilar, el ciberpoder y la ciberseguridad es un tema que lleva varios años estando presente en la agenda del gobierno. Desde el 2013 existe por lo menos 3 documentos que abordan el tópico. El primero de estos es el Plan Nacional de Desarrollo, que se da de 2013 al 2018, el segundo, el Programa de Seguridad Nacional de 2014 al 2018 y el tercero, el Programa Nacional de Seguridad Pública del 2014 al 2018. Y un elemento muy importante que podemos destacar es que en 2017 se creó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, mejor conocida como la ENCC, con la que México se convirtió en el 8º país en Latinoamérica en crear una estrategia de este tipo. Así es, Dani. La ENCS es importante para analizar el caso del ciberpoder mexicano, pero además
En el plan operativo, hasta 2018, la ENCS se coordinó por múltiples instituciones gubernamentales, como es la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal. Pues en cuanto a acciones de ciberseguridad, datos de la policía destacan que hasta 2017 se atendieron 51.000 denuncias ciudadanas, más de 200.000 incidentes cibernéticos, desactivaron 17.000 sitios fraudulentos y emitieron más de 2.000 alertas de ciberseguridad. Wow, Nata, podemos ver que son características muy positivas. Yo también tengo algo que agregar que en cuanto a indicadores internacionales. Y es que según Aguilar, la consultora Booz Allen Hamilton, la cual evalúa el ciberpoder entre las naciones que conforman el G20, posicionó a México en el 11º lugar a través de una medición de 39 indicadores, en los cuales evalúa aspectos como el marco legal, regulatorio, económico y social. Asimismo, por otro lado, el Índice Global de Ciberseguridad, que mide el compromiso de los países en materia cibernética a escala mundial, posiciona en el 2018 a México en una posición 63 de un total de 153 países. Pues Dani, estos indicadores son muy importantes para analizar las capacidades de ciberpoder mexicano. Sin embargo, es muy importante también que hablemos de que aunque estas mediciones posicionan al país en un nivel de capacidades, digámoslo, intermedias, México tiene mucho por mejorar en cuanto a la capacidad de acción de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad para poder hacerle frente a las amenazas que mencionamos al inicio. Estoy de acuerdo contigo, Nata. Es evidente que México se encuentra muy vulnerado en materia de ciberseguridad y según el Banco Iberoamericano de Desarrollo se encuentra dentro de un plano formativo donde apenas se ha articulado un esquema de una ENCC y se han identificado actores clave. Esto llega a afectar directamente al ciberpoder que este país posee. Por lo tanto, nos estaremos preguntando cuál es la desventaja de la ENCC mexicana. Pues yo creo tener la respuesta a esta pregunta y debo comenzar mencionando que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México tiene como objetivo principal fortalecer las acciones en materia de ciberseguridad aplicables a distintos ámbitos que le permitan a la población y a las diferentes organizaciones el aprovechamiento de las TIC de manera responsable para el desarrollo sostenible del Estado mexicano. Pero en este punto se pueden evidenciar los postulados sobre el ciberpoder de NICE en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de este país, ya que el problema radica en que si bien esta es una estrategia que tiene un enfoque multidimensional, también podemos analizar que está centrada en aumentar la penetración del Internet y considerarlo como un derecho universal más que en realidad crear capacidades que permitan responder a estos ciberataques. Es verdad, Nata, pues en este punto que acabas de mencionar es una de las críticas que se le observa a la estrategia de ciberseguridad del Gobierno de México, dado que la reducción de la brecha digital corresponde a otro tipo de política pública, que no está vinculada con la seguridad nacional y la defensa de la soberanía del Estado-nación en el ciberespacio. Es por esto que la estrategia de ciberseguridad de México se presenta como un documento en construcción que no ha alcanzado una madurez necesaria para construir una cultura de ciberseguridad, la cual no cuenta con las capacidades para transformarse en una política de ciberseguridad que contemple las capacidades de defensa en el ciberespacio. Así es, Dani, razón por la cual Aguilar, con el Banco Interamericano de Desarrollo, cataloga las capacidades de ciberpoder de México en un nivel muy formativo, el cual resalta que se ha articulado un esquema de una estrategia nacional de ciberseguridad y se han identificado unos actores clave. Un ejemplo de esto es la creciente cooperación público-privada para amortiguar los ataques cibernéticos y controlar los efectos secundarios de los ciberataques, con el fin de no volver a tener que volver a prevenir aquellos ataques que buscan secuestrar la información o la infraestructura de un objetivo para luego pedir un rescate ante la afectación de la mayoría de los usuarios, como fue el ciberataque de ransomware a la paraestatal mexicana Petróleos Mexicanos, o más conocida como Pemex. Concuerdo contigo, Nata. Respondiendo a nuestra segunda pregunta de qué aspectos debería mejorar México, podemos evidenciar que con las características anteriormente mencionadas hay demasiado camino por recorrer, pues teniendo en cuenta el índice de ciberpoder de Belfer, es notable que México aún tiene puntos frágiles en algunos indicadores,
que presenta este informe. Es por ello que el Estado mexicano deberá incrementar una estrategia a largo plazo, en donde los instrumentos normativos, estratégicos y operativos para hacer frente a la hiperconectividad, abriendo paso a la inclusión de actores e instituciones con la finalidad de mejorar la cooperación público-privada para gestionar los riesgos y las amenazas del ciberespacio, con el propósito de disminuir la inserción de malwares, virus y ataques cibernéticos, reforzando las capacidades materiales y tecnológicas de México para prevenir a futuros nuevos ataques como intentos, como lo fue el ataque de ransomware. Sí, Dani, me gusta este giro que estás proponiendo y pues complementando a lo que dijiste, pues podemos decir que esta visión puede fortalecer el desarrollo y las cibercapacidades de México. Sin embargo, más que una estrategia de ciberseguridad, yo creo que lo más importante y necesario es formular una visión a largo plazo que esté acorde a los intereses nacionales y que esta estrategia pues responda a los retos de la ciberseguridad a nivel global y doméstica. De esta forma pues se mejora su capacidad de acción del país y la capacidad de enfrentar las ciberamenazas. Por otro lado, también cabe mencionar que hay que fortalecer la jurisdicción mexicana en este ámbito. No sé, Dani, si sepas o ustedes oyentes, que al día de hoy México no cuenta con una ley dedicada al delito cibernético. Es verdad, si bien es cierto que México en su Código Penal prevé el delito informático, sí es necesario que el Estado mexicano le apueste a la formulación de nuevas leyes, ya que con las que cuentan son limitadas, dificultando la lucha contra el cibercrimen, que ha incrementado en los últimos 2 años debido al COVID-19. Pues esta amenaza biológica representa un nuevo reto para mejorar las capacidades del ciberespacio de los estados. Por este motivo se debe reflexionar sobre la necesidad de contar con una institución encargada de controlar la ciberseguridad de México. ¿Qué opinas de esto, no? Pues yo pienso que es complejo proponer una unidad encargada específicamente a la ciberseguridad. Sin embargo, mejorar algunas entidades del Estado en materia cibernética es necesario antes de plantear una institución, contemplando que las capacidades de ciberseguridad mexicanas pues aún siguen siendo muy débiles y se puede empezar mejorando las capacidades institucionales, implementando en su totalidad el Convenio de Budapest, ya que pues México hace parte de los países invitados a ascender a la convención. Y considero que con esto se puede fortalecer la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. A su vez, Nata, es importante seguir las recomendaciones como las del Comité Interamericano contra el Terrorismo, pues autores como Kosevich indican que este programa se ha vuelto líder regional para la toma de iniciativa para el fortalecimiento técnico y de elaboración de las políticas regionales en materia de ciberseguridad. Respondiendo a la pregunta formulada, difiero contigo, Nata. Si bien es cierto que puede llegar a ser complejo formular una unidad encargada para estos temas, opino que esta misma complejidad necesita una institución encargada de coordinar la ciberseguridad, pues ante la participación de múltiples actores del Estado mexicano, se debe plantear la posibilidad de construir un sistema que conduzca la política de la ciberseguridad, encargado de la planeación, anticipación y la dirección e inteligencia para contener las amenazas y fortalecer la ciberseguridad. Pues sí, Dani, tienes razón. Esta propuesta también pone en creación una nueva Agenda Nacional de Ciberseguridad, pues en la cual México podría contemplar los 7 objetivos de ciberpoder establecidos en Cyber Power Index pues, de Harvard del año 2020. Pues esta será la entidad que realice la función de identificar riesgos y amenazas que derivan del entorno y pues también ayudará a contribuir la cooperación, coordinación y pertenencia con las diferentes unidades operativas. Totalmente. Ya para finalizar con nuestro podcast, oyentes, podemos concluir que a través de nuestro análisis sobre el ciberpoder de México, se puede decir que a este país aún le queda mucho camino por recorrer en cuanto a la ciberseguridad, como lo hemos escuchado. Ha sido evidente que el gobierno mexicano ha tratado de implementar y de adherirse a nuevas estrategias, fomentando la cooperación internacional y la cooperación pública-privada para reducir el efecto secundario de los ataques que han vivido. Esto se puede ver reflejado en los últimos 4 años, cuando la alianza público-privada se ha puesto a mejorar la inversión para hacerle frente a esto, mejorando las capacidades del ciberpoder mexicano, pese a presentar algunas deficiencias a nivel estructural.
Es por ello que se ha hecho un énfasis en este podcast de mejorar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con el objetivo de que a futuro México desarrolle una estrategia dinámica con mecanismos claros que logren modificar la estrategia en función de las circunstancias prevalentes, como lo pueden ser la sofisticación tecnológica del entorno de la amenaza, el conflicto global o un cambio significativo en un área de preocupación como lo pueden ser el delito informático y la privacidad, con el propósito de demostrar que los postulados neorrealistas tienen cabida en la ciberseguridad, considerando los objetivos nacionales mexicanos para adaptar así estos enfoques para medir el ciberpoder del país. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.